Hay algo que alguien dejó arreglado porque aunque la escritura habla aunque la escritura habla de cómo fue el proceso para encontrar una esposa para Isaac, hay otra cosa muy, muy importante allí, que, que Isaac es el hijo de una promesa que recibió una mujer. Y lo otro es que la otra es el personaje Rebeca que sale aquí a hacer ciertas señales y ciertas aptitudes y ciertas capacidades que solamente una mujer puede tener. Entonces hoy venía yo pensando, le digo el día de ayer en esta palabra, en este capítulo 24, no era el 22, y este, y aunque en el capítulo 23 dice que que Sara ya siendo ya grande, 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiarab. Entonces estamos viendo aquí que ya Sara, hermanos, que ya Sara no está, que ya Sara ya falleció. Y dice la escritura en el 24 que Abraham ya siendo grande de edad, o sea, ya Abraham ya estaba avanzado en años, dice la escritura, y aparte de que ya estaba grande, Dios lo había bendecido. Y yo no dudo que haya familias aquí en este día que sean bendecidas por Dios. Yo no dudo que en este caminar con Dios estemos bendecidos, porque Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido fiel con nosotros. Yo me acuerdo que en el 2009 nosotros llegamos a Matamoros y estábamos aquí, vinimos de migrantes de Estados Unidos y Dios ha sido bueno y el Señor ha sido fiel con nosotros hasta este tiempo, hasta el día de hoy. Entonces, aquí en la escritura vemos que Dios sí cumple su palabra y que Dios cumple la palabra sobre muchas personas, sobre mucha gente. Aquí dice la Biblia que pues ya Abraham ya estaba grande, avanzado en edad, y él tenía una preocupación. Entonces yo quisiera el día de hoy que en realidad que nosotros pues pensemos en esta palabra y que el tiempo por nuestra vida no pasa en vano. Y que yo sé que tanto hombres como mujeres, pero en especial las mujeres, pues a veces se preocupan más por sus familias y por sus hijos. No hay ninguna mamá en este mundo, no hay ninguna mamá en esta vida que no se preocupe por su familia. Entonces, Abraham, Abraham ya estaba preocupado porque ustedes saben lo que ellos habían luchado para tener una promesa que Dios les había dado, que era que iban a tener familia. Dios en una noche sacó a Abraham y la Biblia no dice que a su esposa, pero es obviamente que siendo un matrimonio lo sacó hacia afuera y le dijo, mira el cielo, mira las estrellas, y así será tu descendencia. Y ellos todavía no tenían hijos y pasaron acontecimientos. Él se adelantó, él buscó otra mujer pensando que era la voluntad de Dios, más sin embargo, pues fue otra descendencia que él tuvo, pero Dios le permitió tener una descendencia de su sangre, de su familia de él. Y dice la Biblia que siendo Sara de 100 aproximadamente años y él de 90 recibieron esa promesa y tuvieron a su hijo Isaac. Y Isaac creció y era el tiempo de que Isaac ya hiciera su vida y Isaac ya se casara. Y yo lo veo en nuestra familia y yo lo veo en otras familias que de repente va a llegar un tiempo en la vida de los hijos que van a hacer una vida, que van a tomar a sus esposas y que no sé de dónde sus hijos van a ir a sacarla, pero ellos van a sacar una esposa, ellos van a sacar un esposo y ellos se van a casar y eso no lo vamos a poder detener porque eso es una promesa de la palabra de Dios, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y las promesas de Dios se cumplen, pero también yo deseo con todo mi corazón que en medio de estas promesas, en medio de este transcurso y de estos procesos, pues seamos bendecidos. Seamos bendecidos. Parte de la promesa de crecer familiarmente también es que somos bendecidos. Que somos bendecidos. Y Abraham, en este capítulo 24, siendo grande, siendo bendecido, muy favorecido por Dios, es el tiempo. Y yo digo que es la única familia, porque a qué mamá no le gustaría escogerle la esposa a su hijo o el esposo a su hija. Este es el que te conviene, mi. Y por eso es no, porque ese no era. Así dicen los papás, ese no era.
y por eso es por eso es yerno, porque ese no era, y por eso no era, porque esa no era la nuera. Entonces, entonces como que hay un sentimiento allí entre los papás, pero ellos bien dice la escritura, ellos bien dice la escritura que pudieron hacer, fíjese hermano, ellos bien dice la escritura que pudieron hacer estas cosas, y Abraham llegó a un acuerdo con su criado, el más criado de confianza que tenía, uno de sus mejores hombres que estaba ahí en este lugar, y específicamente en uno de los versículos dice que así dice. Entonces el versículo 9 del capítulo 24 dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. O sea, entonces no a toda la gente, o al menos no toda la gente puede cerrar un negocio así tan bonito como lo cerró Abraham, con una persona que le especificó de dónde iba a ser la esposa y a dónde iba a ir a buscar a la esposa por el hijo, para su hijo Isaac. Y si eso no se lograba hacer, pues que si no era de ese lugar, que no, pero tampoco que no buscara de allí. Entonces, es un tema muy así, muy sentimental, muy controversial, pero a veces los papás no pueden llegar a este tipo de arreglo, a este tipo de negocio con sus hijos, porque en realidad somos nosotros los que decidimos con quién nos vamos a casar. Y cuando hay problemas, y cuando me han dicho, cuando me ha tocado dar una consejería matrimonial, uso unas palabras que aprendí de alguien muy cerquitita a mí, y yo le digo, a esa persona: pero hermano, ¿cómo es que están teniendo problema ahorita? Ya ve que a ustedes le decían, con esta no, con este no, y usted decía, con esta sí, con esta sí. Entonces le digo a mi suegro, cuando estamos ahí riendo en familia y de repente pasa circunstancia y yo le digo: suegro, usted me decía con esta no, pero yo le decía con esta sí. Y bueno, y ahora pues ahí estoy, con esa sí. Entonces, con esa sí, le dijo, con ese lugar sí, y vas a ir a este lugar, y de esas mujeres, de esa descendencia, de mi descendencia, con esa sí. Y así juramentaron, le puso la mano debajo de su muslo, se arrodilló, el criado se inclinó a Abraham, cerraron el negocio y el criado avanzó su viaje a buscar la esposa para Isaac. Y hay un libro que habla del matrimonio de Isaac y Rebeca, y en ese libro el autor se permite hablar un poquito más allá de la Biblia y pensar lo que probablemente la escritura no dice, pero es algo que pasó, que cuando encontró a Rebeca, la novia, bueno, ya la esposa en ese momento, porque venía directo para casarse, pero venía pensando, y el criado la venía convenciendo, dice el escritor, le venía diciendo, y le decía: mira, el muchacho está guapo, no te vas a decepcionar, es una promesa de Dios, ellos creen solamente en Dios. Y pues, ¿qué más tenía que hacer el criado que contarle? Dice ese libro, todas las virtudes, o tal vez le contaría también los defectos del joven, pero no sabemos. Pero hay una cosa, que Rebeca se posiciona en un momento preciso y en una parte de una promesa que Dios tiene para nosotros. Yo creo que Dios tiene una promesa para cada mujer, para cada hombre, pero en especial Dios tiene algo, siempre yo pienso que ha tenido algo especial para las mujeres. Dios ha tenido algo especial para las mamás. Dios tiene algo especial para las personas que le buscan de todo su corazón. Abraham buscó a Dios con todo su corazón y no se retuvo nada. El capítulo 22, que también lo mencioné hace ratito, pero el capítulo 22 habla de que Abraham no retuvo nada para Dios. Si Dios le decía, dame tu hijo, Abraham estaba dispuesto a darle a su hijo de la promesa Isaac y entregárselo a Dios. Entonces, Dios mira los corazones, y Dios pesa los corazones, y Dios pesa los pensamientos y las mentes de los hombres, y Dios tiene un propósito y tiene una promesa para cada uno de nosotros. Y en medio de una muchedumbre, en medio de una ciudad, en medio de un lugar lejano, Dios tenía un propósito para Isaac y para Rebeca, y Dios tenía un propósito, y Abraham fue parte de ese canal de bendición para Rebeca, porque de verdad que las cualidades que Rebeca tenía son cualidades que nosotros también debemos de tener. Y una de esas cualidades que ella tenía era que, una de las cualidades que ella tenía, yo pienso que era
que era ordenada y disciplinada. Dice la escritura que ella tenía un compromiso y no era usual en el Antiguo Testamento. Por eso cuando el Señor le da instrucciones a los discípulos y le dice el Señor a los discípulos, sigan al hombre del cántaro, era una señal porque los hombres no cargaban los cántaros, eran las mujeres quienes salían por el agua. Por eso la samaritana del versículo de San Juan que leí hace un momentito, por eso la samaritana estaba en el pozo, porque eran las mujeres las que sacaban agua de los pozos y le daban de beber a los hombres. Eran las mujeres que sacaban agua de los pozos y servían el agua para las ovejas, pero nada más para las de ella. Entonces, Rebeca tiene una cita como cada día. Rebeca tiene una cita como cada día. Y la bendición estará allí donde Dios obra, la bendición estará allí en todos los días. El pueblo de Israel se acostumbró a los milagros. El pueblo de Israel se acostumbró a los milagros porque el pueblo de Israel vio cuando golpearon una piedra y de la piedra salió agua. El pueblo de Israel vio cuando Dios terminó con un ejército, cuando el río se abrió y ellos pasaron en seco. El pueblo de Israel se acostumbró que de noche les aparecía una columna del cielo de fuego y una columna de nube en el día para que el sol no los matara y no murieran en el desierto. El pueblo de Israel se acostumbró a que Dios les mandaba maná del cielo. El pueblo de Israel se acostumbró a que Dios les enviaba carne hasta su propia casa sin tener lo que trabajar, y aunque no tenían refrigerador, Dios les decía, no guarden, eso solamente es el requisito, no guarden porque yo al otro día les voy a volver a dar y les voy a volver a dar. Y el pueblo de Israel se acostumbró a la presencia de Dios porque Dios no obra en cosas extranormales y en cosas místicas. Dios trabaja en la vida común de las personas. Y Rebeca salió ese día, como todos los días, a buscar agua a ese lugar, porque yo pienso que ella tenía una disciplina y una obediencia de sus padres y tenía una buena cultura. Cuando nosotros somos disciplinados, cuando nosotros tenemos la costumbre, la cultura, hermanos, ya sea de leer, de orar, de congregarnos, de hacer algo para Dios, Dios en su momento y en el momento que nosotros lo imaginamos, Dios nos va a bendecir. Yo le digo a la gente, no te preocupes si no tienes dinero hoy, no te preocupes, sigue con tu vida, no es una vida normal, sigue viviendo una vida extraordinaria, porque Dios hoy no tienes, pero Dios te va a sorprender. Nosotros cuando no teníamos, todavía me recuerdo que íbamos a la iglesia, y es un testimonio que siempre voy a contar. Íbamos a la iglesia en el templo donde nos congregábamos aquí en Matamoros hace muchísimos años atrás. Íbamos y no teníamos ni para la alimentación. Y hermanos, la iglesia decía, vamos a hacer ayuno congregacional. Y la congregación nos levantábamos en ayuno y luego los hermanos decían, vamos a ir a romper el ayuno, vamos a ir a comer, vamos a ir a hacer a la casa. Pero nosotros no teníamos para romper el ayuno. Pero siempre alguien llegaba a la casa en la tarde y siempre alguien nos compartía porque Dios nunca nos abandonaba. Vivíamos tal vez una vida muy ordinaria, pero lo que nos pasaban eran cosas extraordinarias. Tienes que salir con tu cántaro, tienes que salir a trabajar, tienes que salir a dar de beber a otras personas, y Dios en lo ordinario se va a manifestar lo extraordinario de parte de Dios. Hay una bendición que viene viajando para cada uno de nosotros, y Dios sabe que tú pasas por ese lugar y la bendición te va a encontrar en ese lugar. Pero resulta que hoy domingo Dios te va a bendecir en tu congregación. Resulta que mañana Dios te va a bendecir, pero dices, pero hoy te cansaste y dices, ya no lo voy a hacer. Entonces ya Dios no te va a bendecir. Porque Él no quiso, no, porque yo dejé de ser constante, dejé de ser indisciplinado. Dice la escritura aquí, dice que entonces, dice la Biblia que entonces el hombre pidió unas señales y Dios le concedió las señales. Dijo, la mujer que venga de entre todas las doncellas, y una enseñanza que nos deja el siervo de Abraham, una de las enseñanzas que nos deja ese siervo de Abraham, es su corazón para con Dios, es su corazón que él tiene para obedecer la palabra de Dios, es la obediencia de esta historia bíblica que nosotros estamos viendo.
Abraham, un hombre con una promesa bíblica, haciendo cumplir el cumplimiento que Dios le dijo. ¿Cómo mi descendencia se va a multiplicar? Mis hijos se tienen que casar y es tiempo de que se casen. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Es tiempo de que te cases. Es tiempo de que lo hagas para Dios. Es tiempo de que arreglemos esos detalles que nosotros tenemos para que Dios nos bendiga. Es tiempo de que vivamos en un estado santo, en el estado santo del matrimonio. Es el tiempo. Bueno, pero ese hombre era obediente a la palabra de Dios. Abraham estaba siendo obediente a Dios. Abraham estaba haciendo lo que se debe de hacer. Y entonces el siervo viene y pide y ora a Dios. Eso es lo más importante, ora a Dios. Y entonces Dios le envía la respuesta. No es algo que, es algo que no es doctrinal, pero a veces nos ha pasado. Señor, si me das una señal, yo voy a hacer esto. Señor, si me bendices, yo voy a hacer lo otro. Señor, si yo llegase a hacer este negocio, yo llegara a hacer y me llegaran a pasar estas cosas, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Señor, si me sanas, Señor, si me sacas de la cárcel, Señor. Y ahí están los hombres haciendo un pacto con Dios. Haciendo un pacto con Dios. Y todo eso es en libertad y es de tipo personal y sí lo podemos hacer y sí podemos pactar, pero también sí lo tenemos que cumplir, porque si no entonces vamos a tener un problema, porque son cosas que prometemos y cosas que nosotros hacemos. Pero dice la escritura que este hombre, dice la escritura que entonces el hombre fue y llegó al lugar donde su amo le envió a Abraham. Y llegó y entonces en efecto salieron las mujeres. Y no solamente venían las mujeres, venían doncellas, venían muchachas. Pero había una en específico. Había una en específico que cumplió los requisitos que él había pactado con Dios. Y ese es el pacto del que le mencionaba yo. Él pidió señales y Dios le dio señales. Y si usted está pidiendo señal, deseo con todo mi corazón que Dios le dé las señales y que se cumpla la promesa que Dios tiene para su vida. Deseo con todo mi corazón que sus hijos vengan a los pies de Cristo. Deseo con todo mi corazón que Dios abra las ventanas de los cielos para usted y que usted haga lo que usted le dijo a Dios que va a hacer para él. Yo creo que Dios tiene una promesa y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y dijo, la que se incline a mí, y no tan solo que se incline, sino que le dé de beber también a mis camellos, no solo a mí, sino a los camellos. Y dice la escritura que ese hombre salió con 10 camellos, y no solamente eran 10 camellos, eran 10 camellos cargaditos de regalos que Abraham le estaba mandando a su futura nuera, no escogidos, no por el criado, escogidos por Abraham. Entonces yo creo de verdad que hay una bendición para nosotros. Y como un día le dije a alguien, Dios nos va a bendecir y Dios te va a bendecir. Y él me dijo, y no le diríamos a Dios que se apure porque es que yo ya no aguanto. Entonces, pero no es así. Dios nos va a bendecir y Él tiene su momento para cada uno de nosotros. Pero tenemos que seguir viviendo la vida que le agrada al Señor, la vida en Cristo y haciendo el propósito de Dios en nuestra vida. Hay que ser obedientes como Rebeca. Hay que salir, hay que tomar el cántaro, hay que inclinarnos en el pozo, hay que hacer reverencia delante del Señor, hay que hacer lo que la Escritura dice, y si la Escritura dice que yo perdone, yo tengo que perdonar, y si la Escritura dice que yo tenga que ser bondadoso, yo tengo que ser bondadoso, si la Biblia dice que tengo que ayudar, yo tengo que ayudar, si la Biblia dice que tengo que predicar, debo de predicar, si la Biblia dice que tengo que dar, debo de dar, si la Biblia dice vivir bajo los estatutos bíblicos, para que nosotros podamos ser bendecidos. Y entonces dice la Escritura que vino Rebeca, que le ofreció de beber al varón, al siervo de Abraham, y no solamente le ofreció de beber, le dio de tomar, le dijo, descanse tus camellos, y le dijo, ¿qué te parece si también a los camellos le doy de tomar agua? Y hace muchos años en un documental en National Geographic vi que un camello toma hasta 40, 50 litros de agua, porque ellos se tienen que hidratar súper bien, porque son animales de desierto. Digamos que tomó 40 litros y eran 10 camellos, porque dice la Escritura que entonces sacó, ofreció el cántaro, volvió a sacar.
repitió 2 veces, y cuando la Biblia dice cosas gemelas, quiere decir que son cosas insistentes, y sacó 10 litros, 10 litros, 10 litros, hasta que 400 litros de agua. ¿Y cómo termina después, si en el rancho para llenar un bebedero, antes que no había maquinaria, se hacía con agua y ese era un problema, llenarlo a cubetazo? Entonces sacó y sacó y sacó y sacó y sacó y sacó y sacó. Y dijo, verdaderamente, ella es la de la promesa. Porque Dios nos bendecirá en nuestra insistencia que nosotros tengamos. Pídeselo a Dios todos los días que me levanto y le digo al Señor, no te olvides de mi petición que tengo delante de ti. Mientras tanto hay que hacer lo que yo tengo que hacer en esta tierra y en esta vida. Y entonces me levanto al otro día y le vuelvo a decir al Señor, Señor, tengo una promesa, una petición delante de ti. Y un día de esto, mañana, pasado, la otra semana, recibiremos esa noticia que tanto hemos anhelado por muchos años. Dios tiene un propósito para nosotros, pero Dios nos va a bendecir en la existencia que nosotros seamos. Nosotros somos una gota en un río, somos un manantial que está dentro de nosotros, que no se detiene, y golpearemos esa roca, y golpearemos esa roca, y golpearemos esa roca hasta que se parta o hasta que se haga pozo, pero nuestra insistencia es importante para hacer la voluntad y recibir la promesa que Dios tiene para nosotros. Ella no sabía, Rebeca no sabía que los camellos eran de ella. Nosotros tenemos que, hermanos, saber. Hace muchos años atrás, y aquí está mi papá, fue empleado de un lugar cuando yo era un bebé y él trabajaba para comprarme mi leche a mí. Trabajaba en ese lugar. Pasaron tantos años, y hoy es el dueño, y ahora ellos son los dueños de ese lugar. Y me dice, si hubiese sabido que yo iba a ser el dueño de ese lugar, yo lo hubiera acomodado más bonito, yo hubiera hecho cosas más bonitas, porque yo ni estaba contento con lo que me pagaban. Hermanos, si usted utiliza un carro que no es de usted, déjelo con gasolina, lávelo, pase al car wash y tráigalo bonito. Y si el dueño lo ve y dice, mira cómo cuidó este carro, yo se lo doy. ¿Han oído esa reflexión del hombre que se iba de viaje y que tenía un criado tan fiel, pero tan fiel, pero tan fiel, ya por tantos años? Y su amo no sabía, pero el sirviente ya estaba cansado y le dijo, me voy a ir de viaje. Y le dijo, mira, quiero que me construyas una casa así, 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 así. Es una anécdota muy trillada, pero le dice, constrúyeme una casa, y el esclavo, como ya estaba cansado, y dice, otra vez mi amo se va, y ni me lleva, y ni me invita, y ni me trae ni un detallito, ni un llavero. Y dice, ya se fue a viajar otra vez, ay, le voy a hacer la casa, y le empieza a hacer la casa como él puede, y tapa las imperfecciones, total que ni lo agradecen. Y cuando el amo regresa y le dice, ¿dónde están las llaves de la casa? Quiero ir a ver la casa. Y ya él le dice la casa, y él hace que la casa se vea bonita, y le dice, pues mira, estoy tan agradecido contigo por tantos años que hemos trabajado juntos, pues que la casa es para ti. Entonces, lo mismo le pasó a Rebeca. Le daba de beber a esos camellos tanto como pudo, sin ella saber que los camellos ya eran de ella. Solo que ella no lo sabía. Dios te ha bendecido ya, pero solamente que no lo sabes todavía. Tú ya eres un rico, solamente que ahorita no tienes dinero, pero ya eres un rico de Dios. Ya eres un hombre bendecido por Dios, eres una mujer bendecida por Dios. Y Dios te va a bendecir en la vida cotidiana. No va a venir un viento, es mentira, no te vas a encontrar una maleta, una paca de dinero, como alguien me dijo, todavía sigo soñando que voy a ir en la carretera y me voy a encontrar así, una maleta llena de billetes y de dinero. Eso no te va a pasar. Dios te va a bendecir, pero de una manera que no lo imaginas y que no lo piensas. Entonces Rebeca lo hizo. Entonces Rebeca dice la escritura que lo hizo. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa y vació su cántaro a la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Ve? Le echó en una pila, le echó en una pila, le echó en una pila, hasta que los camellos se hayan saciado. El hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había preparado su viaje o no.
Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Y ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y allí se encuentra, el hombre va a su casa, el hombre platica a los papás cuál es el negocio por el que él viene. Ellos le dan a Rebeca y él se la lleva. Pero otra característica, aparte de Rebeca, que vivía una vida común, que agradaba a su familia, que agradaba a sus papás en obediencia, otra cosa que tenía esta mujer, aparte de su disciplina y de vivir una vida común, y Dios la bendijo en una vida ordinaria, Dios hizo lo extraordinario, es que Rebeca estuvo dispuesta a dar la milla extra. Y cuando me dicen a mí: ora por mí para un trabajo, yo siempre trato de aconsejar y le digo: Dios te va a dar un trabajo, pero mira, te vas a levantar tan alegre todas las mañanas que vas a ir a tu trabajito que Dios te va a dar, porque Dios te lo va a dar. Y te vas a ir tan feliz a ese trabajo porque es el trabajo que Dios te dio y Dios ahí te va a bendecir. Sí voy a orar por ti para que encuentres un empleo, pero lo vas a amar. Cuando veas una basura tirada en tu área de trabajo, tú la vas a limpiar y con un trapo limpiarás tu máquina, tu área, y comprarás cosas de limpieza para ese lugar que ayuden a mejorar el medio ambiente de ese lugar, porque en ese trabajo ordinario donde no te pagan mucho, si lo haces como si lo hicieras para tu Dios, entonces Dios te va a bendecir. Pero no hay otra manera de que Dios te bendiga en esta tierra y en este mundo. Y ¿saben por qué también quise compartir esto de Rebeca? Porque todavía hay personas que dan la milla extra y es bonito cuando te lo hacen a ti. Sabe que yo estoy acostumbrado y yo digo: se le cayó eso, yo lo levanto. No, hombre, yo se lo traigo. No, hombre, yo voy, porque a mí, yo quiero ser así. Mi corazón quiero que sea un corazón de servicio. Pero estaba trabajando, estábamos haciendo unos trabajitos ahí de limpieza y estaba un muchacho con nosotros. Y yo empiezo con una pala a limpiar ahí un piso. Y él me dice: no, mire, mejor agarre la escoba y yo hago lo pesado, mes. Y me quita la pala de la mano y se pone a limpiar. Y yo: ah, bueno. Y luego íbamos a levantar unos palos del otro lado el palo estaba bien grueso y de este lado estaba más delgado, y el lado delgado no pesa. Y él me dice: no, me dice, yo cargo el más pesado y usted carga el que no pesa. Y yo dije: mira este muchacho cómo me está haciendo, que está haciendo algo para mí, y eso se siente bien. Y cuando lo hacemos para Dios, cuando hacemos algo para Dios, se siente bien. Y esa fue Rebeca. A nada le costaba al hombre. No te preocupes, hija, no te preocupes, ahorita yo lo hago, ahorita yo les sirvo agua a mis camellos. Tú no te tienes que ensuciar, tú no te tienes que enlodar, tú no te tienes que mojar, tú eres una doncella. Pero ella estaba dispuesta a hacerlo, porque hay quienes todavía están dispuestos a dar la milla extra. Por eso el Señor dijo: si alguien te dijo que si alguien pide que le acompañes a un lugar, acompáñale el doble de la distancia. Si alguien te dice que quiere esto, dale tu capa. Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Entonces Dios siempre quiere que nosotros demos la milla extra. El Señor quiere que nosotros demos la milla extra. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, nunca se cansen de dar la milla extra. ¿Quiénes son esas personas que dan la milla extra? Las mujeres. En toda la mayoría de las iglesias, la mayor audiencia siempre será de mujeres. Dios tiene un propósito para las mujeres. Cuando el Señor murió y fue crucificado en la cruz, después al otro día, las primeras que fueron las mujeres. En esta historia bíblica que leímos, termina con un final feliz, porque hubo una mujer que obedeció a Dios, que obedeció a un hombre, que obedeció la palabra de Dios, que creía en Dios. Y muchas mujeres de la Biblia, y todavía hay sectas que dicen que las mujeres no pueden servir. Y yo digo: ¿cómo vamos a decir eso? Entonces Cristo nada más murió por los hombres y no por las mujeres. Cristo murió por todos y todos somos bendecidos. Y hay mujeres que nos han dejado un ejemplo de vida. Tan importantes son las mujeres y las mamás, que Cristo sí tuvo una mamá. Entonces Dios tiene un propósito para nosotros, Dios tiene un propósito para usted. Dios la va a bendecir en una vida ordinaria, pero tiene que ser obediente para que suceda lo extraordinario, y somos llamados a dar la milla extra.
Si se le cae algo y se rompe, no le des el roto, cómprale uno nuevo para que vea cómo se siente de bonito que lo traten bien a uno. Entonces Dios tiene un propósito para nosotros, hay que dar la milla extra, hermano. Dios les bendiga, hermanos.